Alabado, glorificado y ensalzado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué rico, qué sabroso poderlo decir abiertamente, que llegue esa alabanza sincera a todas las partes del mundo donde llega, sea por esta señal bendita de Mariavisión, sea por internet, porque también nos pueden ver ahí, los que no tengan sistema de cable o de satélite, lo pueden hacer por internet, poniéndose en www.mariavision.com y pueden seguir nuestro programa y todos los programas. Este programa lo compra la gente, lo muestra a gentes que no lo pueden ver, se ponen en cocheras, porque son clases de Biblia. Entonces, qué rico, qué bendición que pueda llegar a tu casa, que tú tomes tu Biblia en un ambiente de oración, un ambiente de paz, de oración, de alegría, y hagas tus notas. Bueno, es un gozo tremendo que podamos hacer esto, y es un don de Dios. Qué bueno que así sea. Pues saludándolos con muchísimo gusto, estamos con ustedes, vamos a continuar con el tema del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones. Acuérdate que es el libro del cual menos debes de tener miedo, sino más bien gozo, porque es el triunfo del Cordero. Es muy importante conocerlo correctamente, porque mucha gente puede decir sus apreciaciones y no son las apreciaciones de la iglesia, entonces cae en confusión. Ahorita está diciendo que si se va a acabar el mundo, no se distraigan, no. ¿Sabes cuándo se te va a acabar el mundo a ti? El de que te mueras tú, y te vas a morir. Entonces no te preocupes demasiado por los tiempos, preocúpate por agradar a Dios, que de eso se trata. Con nosotros, como siempre, y gracias a Dios, el profesor Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico y asesor académico, y muy querido amigo. Pepe. Oscar, muchas gracias. Pues estamos ya preparados para que también ustedes ahí en casa abran sus Biblias, tomen sus apuntes y nos sigan en este maravilloso tema. Oye, y huele ya como a Navidad, ¿no? Ya empieza a sentirse ese ambiente tan delicioso. Los invitamos. Para el día 8 de diciembre vamos a estar en el Instituto Bíblico Católico, va a estar Pepe, un servidor, vamos a estar todos ahí queriendo compartir con ustedes, entrada libre, por favor, los esperamos para que convivamos con ustedes a partir de las 5 de la tarde. Ya saben, quien pueda venir, qué bueno. Vamos a regalar, hablando del Instituto Bíblico Católico, esta gorrita con el logo del Instituto Bíblico Católico, acá la mostramos. Bueno, empiezan a hacer sus llamadas. Absolutamente todas las llamadas se van a Tierra Santa. Pepe se las va a llevar para su próximo viaje, ahí donde Mamita María dijo que sí, en Nazaret. También vamos a arreglar este libro que a mí me encanta y me va a seguir encantando siempre, porque es Introducción a la Biblia, es lo básico. Si tú no sabes cómo leer la Biblia, alguna vez me dijeron, Pepe, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, y le digo, pues no la entiendes porque no la lees, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Bueno, aquí vamos enseñándonos, aprendiendo cómo poderla leer, y tenemos también, Pepe va a dar una conferencia, esto es el día 29 de noviembre, a las 6 de la tarde, es para Proconstrucción del Monte de Misericordia de las Trinitarias de María. Es una conferencia acerca de la Eucaristía. Vamos a regalar 6 pases. Esto va a ser en la Hacienda La Providencia. Aquí están. Vamos a regalar 6. Entonces, importante que empiecen a hacer sus llamadas ya a partir de ahorita, porque luego al último ya no pueden entrar al programa. Llamen ya desde ahorita, hagan sus comentarios, acción de gracias al Señor, díganle a Mamita María lo mucho que la quieren, y bueno, los bendecimos. Oscar, Pepe. van a ser pases dobles. ¿Pases dobles? Entonces son 12 personas. Perfecto, ahí está. Para que vayan acompañados. Eso es todo, bendito sea Dios. Pases dobles, ya dijo Pepe, entonces que así sea. Listos pues, en un ambiente de oración, invoquen todos al Espíritu Santo para que nos abra los ojos de la fe, para que Efetá nos abra los oídos y podamos entender y vivir esto de la palabra de Dios. Necesitamos de Dios, todos. Bueno, tomémoslo, aquí está con nosotros. No tengan miedo, el Señor está cerca. Regresamos en un momento, listos para empezar y continuar con este tema del libro del Apocalipsis. Dios los bendiga. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes. Abran por favor en Apocalipsis capítulo 15, el cántico de los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Dice el libro de las Revelaciones de San Juan: y vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las que llegaría a su fin la justicia de Dios. Vi también algo semejante a un mar, mezcla de fuego y de cristal. Sobre este mar de cristal estaban con las cítaras que Dios les había dado los vencedores de la bestia, de su imagen y de su nombre en número cifrado. Cantaban un cántico nuevo, el canto de Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo no respetarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque se ha manifestado tu proyecto de salvación. Este es el himno glorioso, maravilloso que cantan aquellos que han vencido al dragón de color rojo, a la bestia, es decir, el estado totalitarista, y a la segunda bestia, que es el anticristo o el falso profeta. Aquellos que han vencido a esta antitrinidad satánica, el Señor los coloca sobre un mar transparente, mezclado con fuego y cristal. En el mundo bíblico, el mar muchas veces aparece como símbolo del mundo, como hostilidad que se opone con sus antivalores al avance del reino de Dios y de su iglesia. Pero ahora, en esta ocasión, el mar se nos presenta purificado, es decir, con el fuego divino del Espíritu Santo, que lo ha purificado, haciéndolo ver como un mar transparente, como de cristal. Es decir, una humanidad renovada por la sangre preciosa de Jesucristo, una humanidad purificada, un mundo redimido, un mundo salvado. Y ahí se encuentran los hijos del reino, con las cítaras que el Señor les ha entregado para unirse a ese himno de victoria por haber triunfado sobre las fuerzas del mal. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y es un canto de liberación, es un canto de triunfo, es un canto que anticipa la gloria de los hijos de Dios, a pesar de las vicisitudes y los problemas que vamos enfrentando en el mundo y todas sus persecuciones y tribulaciones. Podemos ya anticipar el gozo y el triunfo que en fe en Cristo ya tenemos y es nuestro. Y por eso, en todo momento y circunstancia, cuantas veces quieras, cuando te sientas atribulado, enfermo, decaído o triste, o en persecución, abre tu Biblia en el capítulo 15 del Apocalipsis de San Juan y proclama este cántico. Encárnalo en tu corazón y dile: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero es tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo no respetarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque se ha manifestado tu proyecto de salvación. Este cántico debe estar siempre presente en todos los momentos de nuestra vida para darle gracias al Señor por todos sus triunfos y victorias en nuestras vidas. A continuación, en el versículo 5, continúa la palabra diciendo: después de esto, vi cómo se abrió en el cielo lo más santo de la tienda del testimonio, el tabernáculo. Y los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas salieron del templo vestidos de lino puro brillante, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, atención, 7 copas de oro, llenas de la justicia de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios, y a nadie se le permitía entrar en el templo mientras no se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Así concluye el capítulo
15 del Apocalipsis, que abre con el maravilloso cántico de los vencedores. Después se presentan los 7 ángeles en el templo de Dios, a los que se les entrega una copa, un cáliz, y cada cáliz conlleva una plaga. Y estas plagas nos recordarán las plagas de Egipto en la época de Moisés. De hecho, el capítulo 16 de Apocalipsis se inspira en las 10 plagas de Egipto, con algunas modificaciones. Ahora, entremos al capítulo 16 de Apocalipsis, las 7 copas de la justicia de Dios. Y oí una fuerte voz que salía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan, derramen sobre la tierra las 7 copas de la justicia de Dios. Ahora se presentan 7 ángeles que llevan 7 copas, y cada plaga será derramada sobre la humanidad. Pero hay que explicar. Estas plagas tienen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de que Dios permita que estos ángeles del cielo derramen estas plagas sobre la humanidad? El objetivo es provocar la conversión de los habitantes de la tierra. Recordemos que en sentido apocalíptico, habitantes de la tierra son los que están apegados más a la tierra que a Dios. Es decir, los materialistas, los permisivistas, los relativistas y todos aquellos cuanto aman la mentira y la cultura de la muerte, que se dedican al paganismo, que cometen crímenes en el mundo, que viven matando, robando, mintiendo, que viven haciendo lo que les dicta su voluntad humana y no la perfecta y santa voluntad de Dios. Son los habitantes de la tierra, los que Apocalipsis llama los réprobos, o también aquellos que parecería que están descalificados para el reino de Dios. Entonces el Señor va a permitir que estas plagas, que las podemos llamar flagelos medicinales. A ver, meditemos un poco en el término flagelos medicinales. ¿Qué serían flagelos medicinales? Remedios curativos. Aun cuando son dolorosas las plagas, tienen un objetivo: provocar, para no olvidarlo, y que ustedes en casa tomen nota y hagan buenos apuntes, es la conversión. Provocar la conversión de los pecadores, de los habitantes de la tierra. Entonces ellos son los destinatarios, no los hijos del reino, sino los hijos de la humana voluntad, los hijos de las tinieblas, los pecadores empedernidos, que no desean volver a Dios ni convertirse de todo corazón. A ellos van dirigidas estas plagas. Pero hay 2 plagas. La segunda y la tercera son plagas ecológicas. Si tú te fijas, dice que esta segunda plaga va sobre el mar, que se convertirá en sangre, como sucedió en la época de Moisés, cuando las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, y los egipcios no podían saciar su sed, y debido a eso brotó una terrible plaga de ranas que infestó todo Egipto, y después una plaga de moscos y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, esta segunda plaga va hacia el mar y la segunda, ríos y manantiales. Por lo tanto, vamos a poner aquí una pequeña nota. Estas 2 son plagas
ecológicas. Plagas ecológicas. Y al ser plagas ecológicas, nos afectan a todos. A ellos directamente y a nosotros indirectamente. De tal manera que se convertirán en una purificación para toda la humanidad. Vayamos a contemplar y descubrir el significado de cada una de estas copas que contienen la justicia divina. Partió el primer ángel, derramó su copa sobre la tierra, y los hombres, atención aquí, estos son los destinatarios, y los hombres que llevan marcada la cifra de la bestia, llevan la marca de la bestia en sus mentes y en sus corazones. Los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, se llenaron de úlceras malignas y dolorosas. Entonces aquí en nuestro esquema, para que ustedes en casa vayan tomando nota, tenemos la primera copa de la justicia divina, una plaga de úlceras malignas y dolorosas para provocar la conversión de los habitantes de la tierra, los pecadores empedernidos que no desean conversión. El Señor tiene que utilizar estos remedios medicinales y curativos porque no le dejan otra alternativa. Y el Señor, en su misericordia, tiene que mandar flagelos. Tiene que desahogarse la justicia divina. Y por eso estas plagas se pueden llamar juicios divinos en Sagradas Escrituras. Ese es el término, juicios divinos. Pero un juicio divino no es en sentido fatalista. Es decir, no quiere decir que no tenga un remedio, una finalidad. Una plaga que es un juicio divino tiene un propósito. Dios permite estas úlceras malignas que pueden ser desde enfermedades, pérdida de un ser querido, un accidente, una persona que queda paralizada. No quiere decir que estos sean términos genéricos. Estamos hablando quiénes son los destinatarios, los habitantes de la tierra, los paganos, los réprobos. Y yo he conocido personas que han vivido lejos del Señor, lejos de la iglesia, lejos de una vida sacramental, lejos de una vida de oración y lejos de la palabra del Señor, viviendo un terrible paganismo, hundidos en sus penas, en sus pecados, detrás del dinero, algunos inmiscuidos en drogas, otros en el comercio de la pornografía, otros en la trata de personas, otros en los órganos y fraudes, y pueden ser gente de la calle y puede ser gente profesionista y gente bien, y esos habitantes de la tierra están en todos lados, haciendo sus maldades y provocando injusticias y cultura de muerte. Y entre ellos, estas plagas adoptan muchos rostros. Y a veces muchos de ellos son accidentados, son encarcelados, tienen que huir porque sus vidas peligran. O les matan a algunos de sus hijos por andar ellos en malos pasos. Y después ven las consecuencias de lo que acarrearon a sus familias. Y es irreversible. No se puede reparar el daño. A veces se van a la ruina y pierden sus propiedades y sus riquezas. Otros se hunden en las drogas, otros en el alcohol, otros terminan en las calles mendigando un taco o un pedazo de pan. Cuando antes eran personalidades, hoy son unos donadie. Las úlceras adoptan muchos rostros. Accidentes automovilísticos.
problemas económicos, problemas con la esposa y con los hijos, la familia, desintegración familiar. Esas son las úlceras malignas que se presentan en la vida de los habitantes de la tierra de mil maneras, porque el Señor les está tocando la puerta del corazón para que le dejen entrar y ponga orden y paz en sus corazones y en sus vidas, en sus familias. Y Dios permite estas úlceras. Y así ellos entran en un proceso de conversión. Y recuerdo un joven drogadicto. Él terminó así, como un pordiosero, literalmente, viviendo en el sótano de una casa quemada, sin servicios, llena de ratas, de insectos, excremento por todos lados, orines, y ahí vivían familias, y muchísimos malvivientes y drogadictos y alcohólicos y narcotraficantes. Y este joven ahí terminó, en esa cloaca. Pero este joven comenzó siendo un joven brillante y un buen amigo mío. Y durante mucho tiempo convivimos. Y era tan inteligente que ganó torneos de ajedrez a nivel nacional en México. Para que te des cuenta la sabiduría de la que gozaba este joven. Y recibió incentivos y premios, se compró un auto con lo que ganó de esos torneos de ajedrez a nivel nacional, y él decía, yo voy ahora a competir a nivel internacional. Y él se preparaba, tenía sus libros de ajedrez, estudiaba, tenía su carrito, un buen hijo, trabajaba, estudiaba, muy bien. Todos lo admirábamos, lo respetábamos y lo queríamos. Pero este se fue a vivir a otro país. Y ahí se empezó a enrolar con malas amistades y terminó convirtiéndose en un narcotraficante que empezaba a traer droga de un país a otro país y de México a otro país y de otro país a México. Entonces era triste ver cómo él, toda su inteligencia y capacidad la enfocó a ganar dinero sucio, dinero producto de sangre, fruto del narcotráfico, de la droga, de la cultura de la muerte. Y este joven empezó en malos pasos, empezó a ser un narcotraficante en potencia, claro, tenía mucho dinero, pero no tenía paz. Vivía en una terrible inestabilidad. Y probó una úlcera. De pronto ese joven brillante, exitoso, no lo era más. ¿Sabes por qué? Porque ingería tantas drogas que todo su cerebro estaba destrozado. Todas sus neuronas estaban desintegradas, calcinadas, quemadas por la droga, y estaba todo atontado. Entonces, ¿qué pasa? Rápido lo detecta la policía, pierde todo, le confiscan todo, va a parar a la prisión, donde tardó muchos años cumpliendo una condena. Ahí en la prisión la pasó muy mal. Después de muchos años lo arrojan a Tijuana. Él se vuelve a ir a Estados Unidos, quiere continuar con su vida de un alto narcotraficante. Nadie podía confiar en él, porque toda esa inteligencia que un día él gozaba y que lo llevó a ganar torneos a nivel nacional y obtener premios valiosos, hoy no se acordaba de nada. Su cerebro estaba trastornado. ¿Y sabes dónde terminó este joven? En ese sótano, mendigando el pan de cada día. Salía en las noches a las calles a vender droga, la que le podían dar. Salía a vender, quebrando cristales de los autos, arrancando los espejos, las polveras, lo que podía para malvenderlos y poder comer. Pero vivía en una situación infrahumana. Esas son las úlceras. Pero ese joven que parecía todo perdido y estaba probando esta plaga de la justicia, estaba cayendo sobre él un juicio divino, una plaga apocalíptica. Pero esa plaga, cuando él toca fondo como el hijo pródigo, entonces empezó a reflexionar que esa vida era un asco y que lo había perdido todo: su reputación,
sus títulos, su inteligencia. Ahora no podía jugar una partida de ajedrez. Ya no podía. Su mente no le daba para más. Y recuerdo que lo encontré ahí en ese lugar, en esa cloaca, sin luz, sin agua, entre ratas y excremento humano, junto con otros muchos. Fue una cosa terrible. Pero tenemos que ir a un corte. Quédense con esto, reflexionen cómo estas úlceras en las vidas de los habitantes de la tierra adoptan muchos rostros, pero es con un objetivo: provocar la conversión de los pecadores. Bendita sea la misericordia del Señor. Regresamos. Bien, estábamos diciendo que las úlceras de esta plaga adoptan muchos rostros. Y les estoy poniendo un testimonio vivo, real. Yo lo viví en carne propia. Y este joven, en aquel lugar, en esa noche terrible, yo solamente llevaba esto, mi Biblia, y ahí anunciar a Cristo. Él escuchó. Cuando yo me iba, se me agarra del brazo y me dice: llévame contigo. Me lo llevé a un centro de rehabilitación en Tijuana. Se rehabilitó, se empezó a trabajar con el sacerdote, con los muchachos del equipo, a rescatar a otros drogadictos y alcohólicos. Y empezó a hacer una labor fantástica. Pero me acuerdo, cuando ya me despedía yo de ese centro de rehabilitación, sale corriendo, me abraza, me da las gracias, le digo: a mí no, a Dios que te rescató, porque tú probaste una de sus úlceras, un juicio divino. Y dice: ahora lo entiendo todo. Si no toco fondo y no pierdo todo, nunca hubiera encontrado a Dios. Ahora puedo decir que lo conozco y que lo amo y que Él me ha salvado. Era un joven convertido. Me pidió mi Biblia, se la regalé y ahí se quedó rehabilitándose y trabajando con el sacerdote, con el equipo de líderes en un rescate para salvar a los jóvenes, a los habitantes de la tierra que no quieren convertirse, pero que el Señor les manda úlceras malignas y dolorosas que adoptan muchos rostros para que ellos, tarde o temprano, se vuelvan a Dios. Esta es su gran misericordia. Ahora pasamos a la segunda plaga. Dice enseguida el versículo 3: derramó el segundo ángel su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto, y perecieron todos los seres vivos que había en él. Pasemos a la tercera copa. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, que también se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el Santo, el que existes y existías, eres justo y has hecho justicia. Ellos derramaron la sangre de creyentes y profetas, los mártires, y tú les has dado a beber sangre. Bien se lo han merecido. Y oí que decían desde el altar: en efecto, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y aquí las dos plagas hemos dicho que ilustran una misma idea. Son plagas ecológicas que afectan a todos los hombres, afectan a toda la tierra, afectan a toda la humanidad. Tienen un carácter universal. Pero ¿qué es lo que hace que las aguas del mar, de los ríos y de los manantiales se conviertan en aguas hediondas que no se pueden beber, en sangre putrefacta, lo que provoca la descomposición de las aguas, de los mares, de los ríos, de los manantiales, de los veneros, de los mantos subterráneos de agua y todos los pozos que, hechos por la mano del hombre, han dado durante siglos agua pura y cristalina?
hoy están contaminados. Pero ¿quién es el agente contaminador? No es Dios, es la mano del hombre, nuestro pecado, nuestras injusticias. Y lo hemos vivido de muchas maneras. Y lo hemos visto en nuestros mares. Contaminación terrible por derramamientos de petróleo. Contaminación de las aguas de los mares por experimentos nucleares y por grandes cantidades de litros de desechos químicos de grandes fábricas que van a parar al mar, otros a manantiales, otros a pozos de agua, a mantos subterráneos o a los ríos, que terminan convirtiéndose en aguas negras, putrefactas, mares que están contaminados, llenos de diésel, de gasolina, de basura, de escombros, de la mano del hombre, que en su injusticia y descuido de su entorno ecológico y su ecosistema no le importa destruirlo. Con tristeza a veces lo vemos en las playas. Lo vemos en muchos lados del mundo, las aguas contaminadas, los peces saliendo del mar a morirse, las ballenas, los delfines, hasta los tiburones, las gaviotas, los pingüinos. Hemos visto una mortandad sorprendente en nuestro planeta Tierra y montón de ríos y manantiales contaminados en nuestra ciudad, en México, en Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo. Pero ¿quién provoca esas plagas? El hombre mismo, nuestros desórdenes. Vean cómo nos estamos acabando los bosques, cómo nos estamos acabando las áreas verdes, cómo estamos contaminando nuestras aguas con químicos y desechos. Y ahí están las aguas convertidas en sangre. Metafóricamente, es una comparación que nos hace pensar en esa contaminación terrible provocada por la mano del hombre. Y nos recuerda esa plaga terrible de Egipto, cuando Moisés ordena que el Nilo quede ensangrentado. Y esto nos afecta a todos los hombres. Vayamos al cuarto ángel, la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Quedaron todos con terribles quemaduras. Atención aquí. Pero estos hombres, a pesar de que experimentan el fuego abrasador de Dios, no es que el sol, no es que nuestra estrella solar sea el que los queme, no. Es una alusión metafórica. Ese sol abrasador es Dios mismo, que abraza al hombre pecador para que se convierta. Lo estrecha fuerte, le hace caer un juicio divino para que reaccione de su terquedad, de su necedad, de su ceguera, de su pecado que lo está perdiendo, que le endurece el corazón y que lo llena de tinieblas. Entonces el Espíritu de Dios, fuego abrasador, desciende a esos corazones y los estruja, los sacude, los mueve para que se enderecen, para que despierten. Es el fuego divino del Espíritu Santo que desciende con poder y golpea las conciencias adormiladas de los hombres en esa vida de pecados, en ese frenesí. Es el hombre que no se quiere convertir. Pero vean qué triste. Parece que este remedio medicinal, curativo, no surte efecto en todos. Quedaron todos con terribles quemaduras. Atención, maldecían a Dios que puede enviar tales plagas. En vez de arrepentirse y recapacitar y alabar y glorificar el santo nombre del Señor, se ponen a maldecirlo, a vociferar como si Dios fuera culpable de sus males, cuando es su propio pecado. Y dice, pero no se convirtieron ni reconocieron la grandeza de Dios. Los réprobos nos revela esta cuarta plaga que no quieren convertirse, a pesar de que conocen este fuego abrasador que les invita al arrepentimiento y a la conversión. Por eso,
En este año de gracia y de fe, no nos cansemos de pedir y rogar a Dios la conversión de los pecadores empedernidos. Es un tiempo de gracia. Y Apocalipsis nos dice que el Señor está de nuestra parte, porque Dios quiere la conversión del pecador y que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, ayudémosle al Señor a salvar almas, ofreciéndonos nosotros mismos como almas víctimas en unión con Cristo y por los méritos de su pasión dolorosa y de su sangre preciosa derramada en la cruz. Así, juntos le ayudaremos al Señor en la conversión de las almas. Quinto ángel, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. La bestia, que es el estado totalitarista, como ya lo habíamos visto en clases pasadas. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y maldecían al Dios del cielo a causa de los dolores y las úlceras, pero no cambiaron de conducta. Triste, triste. Las almas cuestan. Salvarlas no es fácil, pero no imposible, porque el Señor Dios todo lo puede. Pero necesitamos unirnos a esa intención todos, donde quiera que estemos. Así que descubrimos de nuevo que los habitantes de la tierra, los pecadores empedernidos, los réprobos, no cambian de conducta a pesar de que ven el reino del anticristo sumido en completa oscuridad, llenos de úlceras malignas y dolorosas como últimos flagelos medicinales, pero no son capaces de alcanzar la gracia de la conversión. El sexto ángel, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El cauce del río se secó y quedó convertido en camino para los reyes que venían del oriente. El río Éufrates. ¿Qué significa eso? Un poco de historia para comprender por qué se pone metafóricamente el río Éufrates. El Imperio Romano, en su poderío y mediante sus legiones romanas y sus calzadas y sus estrategias, logró expandirse por toda Europa. Pero su frontera llegaba hasta el río Éufrates, porque del otro lado del río Éufrates había otros imperios poderosos que usaban el arco y que era un arma sofisticada. Ya después los romanos la adoptaron, pero al principio era algo sofisticado. Y cuando había enfrentamientos entre un ejército y otro, resultaban tablas, pero con grandes pérdidas. De tal manera que había una especie de respeto. Pero el río servía como una frontera, como una barrera natural que los separaba en sus territorios y los mantenía en paz, aparentemente. De tal manera que el río Éufrates era como una muralla, un contenedor, que a un ejército y a otro les daba cierta seguridad, porque tenían como esa barrera natural, como tú tener cámaras o un cancel blindado o puertas y ventanas blindadas. Algo así, para entenderlo mejor. Ahora puedo dormir más tranquilo porque mi casa en ventanas y puertas está asegurada, hay alarmas, cerrojos, chapas de alta seguridad y cámaras. Y así uno a veces tiene que terminar tristemente por todo lo que vemos en la calle. Pero eso va a acabar, Eso el Señor lo va a terminar pronto. Así que tengamos confianza en Él, porque su reino se está estableciendo de manera extraordinaria.
Pero el reino de Dios comienza como una semilla, discreto, humilde, pero de pronto será arrollador, como un árbol de mostaza. Así que sigamos orando. Y así nosotros tendemos a ponernos pues barreras que nos hagan sentir bien, que nos protejan. Y eso era el río Éufrates, era una barrera natural que le daba seguridad al hombre. Pero de pronto dice que el sexto ángel derrama la copa, esta plaga, sobre el gran río Éufrates y quedó seco. Ya no hay más barrera. Ahora están los hombres vulnerables. Aquello que les daba certeza, seguridad, confianza, ahora no lo tienen más. Están, como por así decir, desnudos, despojados, desposeídos de todas sus seguridades humanas y materiales. De modo que dice la sexta plaga, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cauce del río se secó. Ya no hay más protección natural y quedó convertido en camino para los reyes que venían del oriente. Ahora ya nada los detiene. Esto es lo que provoca el hombre con su mismo pecado. Y Dios lo permite, porque se pretende la conversión de los habitantes de la tierra, los réprobos, los injustos. Entonces el hombre queda a la deriva en aquello que le daba seguridad, tal vez el dinero, tal vez su estatus, tal vez títulos académicos, sus lenguas, sus conocimientos, sus viajes, sus excelentes y buenas relaciones, su buen trabajo, su empresa, en fin, todo aquello que el hombre le da seguridad, de pronto ya no existe. Dios lo va a secar. Y ahí conocerás que solo dependes del Señor, que tu vida solo depende del Señor. Y esto sucede a los soberbios, para que se den cuenta que asimismo el hombre no se puede bastar, solo Dios basta, y que aquel que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Entonces quedó seco el río, no hay más protección natural, el hombre ha perdido toda seguridad, ahora está a la deriva, o se afianza y se refugia en el Señor, o quedará perdido en las garras del mundo. Y dice enseguida, versículo 13, vi entonces cómo salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros que parecían sapos. Primero recordemos a esta terrible antitrinidad satánica. Tenemos el dragón rojo, el dragón rojo, que todos sabemos que es el diablo, que le da todo su poder a la primera bestia. Porque ahora viene de nuevo a resurgir esta antitrinidad satánica y que le da poder a la segunda bestia. Y vamos a recordar, el dragón de color rojo nos queda claro. Volvamos a recordar la primera bestia, el Estado totalitarista. Contrario a la voluntad de Dios, el estado de los antivalores. Y la segunda bestia, el anticristo. El anticristo, o también llamado falso profeta. El falso profeta. Y recordábamos en aquella ocasión que esta antitrinidad satánica, su centro es el egoísmo.
es el egoísmo. Es el reino del yo. Es el reino del ego, el yo. Es el reino de la humana voluntad, que es contrario a la voluntad divina. Y esta antitrinidad satánica se nos revela en el sexto ángel. Vi entonces cómo salía de la boca del dragón, de la boca de la primera bestia, el estado, y de la boca del falso profeta, vomitaron, vamos a poner aquí, ¿qué fue lo que vomitaron? Estos tres van a tener un vómito horrible. 3 sapos. 3 sapos. Dice, vomitaron sapos de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus impuros que parecían sapos, es decir, espíritus impuros, es decir, demonios, espíritus demoníacos, simbolizados por 3 sapos. Y dice enseguida, se trataba en efecto, verso 14, se trataba en efecto de espíritus demoníacos. Atención, que realizaban prodigios, milagros, para que no se dejen engañar. Pero es que fui a aquella reunión y me impusieron las manos y con calor y energías me sanaron. Y es que fui a aquella otra reunión y me metieron a un lugar donde había muchos piedras calientes y ahí me sobaron la espalda y me hicieron oración y sané. O fui a aquella otra reunión secreta y me pasaban quién sabe qué tantos ungüentos sobre mi cuerpo y ramas y menjurjes y pócimas y sané. Claro, hacen prodigios. Los demonios hacen milagros. Vamos a poner aquí milagros. Hacen prodigios para engañar a los hijos del reino, de la verdad. Y mediante esta farsa de milagros y prodigios aparentes, estos espíritus se posesionan de las almas y de los hijos del reino. Cuidado con esta seducción de la antitrinidad satánica. Y dice claramente, verso 14, se trataba en efecto de espíritus demoníacos que realizaban prodigios e intentaban reunir a todos los reyes de la tierra con vistas a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus demoníacos, vómito de esta antitrinidad satánica, demoníaca, luciferiana, vienen a establecer un imperio para hacerle la guerra al Señor y a su ejército. Fíjense, verso 15, entramos a una bienaventuranza. De pronto hay un intervalo, un silencio, y aparece la voz del Señor Jesús diciéndonos una bienaventuranza, una dicha. Pero lo vamos a dejar para después de este tiempo de reflexión y oración, para que sigan tomando nota, armando su esquema, porque eso está bastante interesante y nos da luz y gran discernimiento espiritual. Regresamos. Muy bien, estamos de nuevo y nos quedamos en este intervalo, un silencio, cuando se nos está describiendo en la séptima copa la aparición de nuevo de esta antitrinidad satánica que arroja un vómito de 3 sapos que son espíritus impuros, demonios que vienen a realizar milagros y prodigios engañosos. De pronto el verso 15
el versículo 15 de Apocalipsis nos narra una bienaventuranza, una dicha. Dichosos, ¿quiénes? Dice el Señor, dichosos o dichoso el que esté alerta y conserve sus vestidos. No tendrá que andar desnudo y nadie verá su desvergüenza. Dichoso el que esté alerta. Dichoso esta, mis queridos hermanos, es la palabra clave. Dichosos, bienaventurados los que estén alertas. Es decir, ¿alertas de qué? De este reino de maldad, de la antitrinidad. No se dejen seducir por estos milagros y prodigios engañosos. Porque si tú te prestas y vas a esas famosas lecturas, a tomar pócimas, a ponerte supuestas piedras energizadas que traen vibras y que ordenan tus chakras y que ese mundo holístico, cuidado, es el reino de aquí. Hay que denunciarlo valientemente. Todas estas prácticas orientales, yoístas, aquí caen muchos en el engaño, en el error, en la trampa. Pero es que miras qué bien me siento. Uy, desde que voy a eso, no, de maravilla. No te engañes. Te vas a sentir de maravilla y muy bien cuando vayas a la Eucaristía, cuando te postres ante el Santísimo, cuando reces tu rosario, cuando hagas tu lección divina, cuando te postres ante el Señor en oración, cuando hagas las obras de misericordia, cuando tengas tu apostolado, cuando te conviertas en un cristiano militante, entonces te vas a sentir muy bien. De lo contrario, todos esos milagros, todas esas prácticas, falsas curaciones, todo está centrado en el yo, el ego, el cuerpo, yo, solo yo, mientras yo me sienta bien. Es mi mundo holístico. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es una trampa de estos tres sapos que ya sabemos quiénes son y de dónde vienen, con toda clase de prodigios engañosos. Ahora, el Señor en medio nos dice, cuidado, bienaventurados los que estén alertas, solo los que estén despiertos, con discernimiento, firmes en su fe e instruidos en la doctrina cristiana, católica, en la palabra de Dios, en el magisterio, en el catecismo, nadie los podrá engañar ni seducir. Enseguida, el verso 16 nos alerta y nos dice, y se reunieron los reyes, los demonios, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una palabra interesante. Vamos a poner aquí Armagedón. La palabra Armagedón quiere decir la ciudad sobre la montaña. Eso quiere decir Armagedón, la ciudad sobre la montaña. Y Armagedón también se le conoce con otro nombre. Armagedón o, voy a escribir aquí, o Megido. Megido o Armagedón es lo mismo, son sinónimos. Cuando tú escuches en la Biblia hablar de Megido o Armagedón, es lo mismo. ¿Qué significa la ciudad sobre la montaña? ¿Y qué era en el Antiguo Testamento?
En el Antiguo Testamento, Armagedón era un fuerte militar que mandó construir el rey Salomón, el estratega. Y Armagedón o Megiddo existe todavía en ruinas arqueológicas en Israel, en Tierra Santa. Y tú puedes visitarlo, y yo he estado ahí muchas veces, en Armagedón o Megiddo, con grupos bíblicos que hemos llevado de aquí, de Guadalajara, y de gente de otras partes. Hemos ido con nuestras Biblias. ¿Y por qué se dice Armagedón, la ciudad sobre la montaña? Porque es un valle, es un collado que se eleva y luego baja, pero alrededor hay una gran planicie en Galilea. En Galilea. Entonces, el rey Salomón, estratega militar con sus coroneles, tenía que buscar un lugar elevado para construir un fuerte amurallado con grandes silos donde estaban los establos, las caballerizas, estaba el fuerte, el ejército con altas torres bien fortificadas, con puertas sólidas, y desde ahí el ejército tenía una visibilidad. De tal manera que si a muchos kilómetros veían venir un ejército, la altura de Megiddo o Armagedón les permitía organizar un frente de defensa y avisar a los de Jerusalén que estaban próximos a una batalla. Entonces era un lugar estratégico, militarmente hablando. Y ahí el rey Salomón, con sus tropas, sus coroneles, desde Megiddo o Armagedón, mantenía el orden y la paz en la alta y la baja Galilea, según la topografía de la tierra del Señor. Y así permaneció durante muchos siglos. Pero Megiddo pues quedó abandonado, la erosión fue destruido, los arqueólogos lo han mantenido. Tú haces una visita, caminas por Armagedón, ves sus grandes fortalezas, sus silos, toda la estructura, han hecho maquetas muy bonitas, y ahí lo sorprendente es que el rey Salomón dice: ¿qué pasa si sitian Megiddo o Armagedón? Pues no vamos a tener acceso a un manantial. Entonces él hace una montaña, un pequeño collado, y disimula el manantial. Pero dice, no podemos salir de las murallas por el agua, entonces hagamos un túnel hacia el manantial, pero vamos a darle una pendiente para que el agua por sí sola corra. Es una obra de ingeniería extraordinaria. Y tú tienes que bajar 30 metros en una escalera especial, y con los grupos empiezas a caminar por un túnel largo, por unas barandillas de madera, metálicas también, y vas hacia una cavidad muy pequeña, cabe de 1 en 1, y es pura roca, y se ve cómo está hecho, todo a cincel, realizado con una maestría de ingeniería y de física impresionante. Así que si lo sitiaban, ellos tenían agua permanentemente. Es una obra extraordinaria y se visita, y puedes estar ahí toda una mañana en Megiddo, explicar a la gente toda la arqueología y la historia de ese lugar. Hemos explicado históricamente en el Antiguo Testamento qué es Megiddo o Armagedón, que significa simple y sencillamente la ciudad sobre la montaña. Pero ahora, ¿qué es Armagedón en sentido espiritual? Se dice pues que ahí se van a reunir las tropas del bien y del mal para una batalla definitiva en Armagedón. Y se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Espiritualmente, Armagedón es tu corazón. Es aquí donde todos los días, en esta ciudad sobre la montaña, el corazón es el centro, es el sagrario de una persona. Es lo más recóndito donde mora Dios. Y ahí quiere reinar el demonio, con sus huestes, con sus sapos, con sus tropas. Mediante sus milagros quiere convencernos para abrir el corazón y mostrarnos vulnerables y cederle nuestro Armagedón. Es decir, Armagedón es el corazón de cada cristiano, es tu corazón. Es ahí donde todos los días se libra una batalla entre el bien y el mal. ¿Quién va a ganar?
al que tú le cedas más terreno. Si le cedes más terreno al Señor y al Espíritu Santo, Él vendrá en tu ayuda y reinará y triunfará. Y vencerás desde tu corazón, es decir, desde tu Megiddo, desde tu Armagedón, vencerás a las fuerzas malignas enviadas por esta antitrinidad satánica. Entonces no tengamos miedo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya lo dice el apóstol San Pablo, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y siempre el objeto a conquistar, el lugar de las batallas, siempre será el corazón del hombre. Pero si tú estás alerta, dichoso tú que estás alerta, tu corazón pertenecerá siempre a Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, que nadie los ande engañando, que Armagedón, que Sacá, que los escandalizan, que no saben explicar ni el significado ni la historia de lo que era Megiddo en el Antiguo Testamento, que todavía existe en Israel, en vestigio arqueológico. No se dejen engañar por sectas perniciosas que te dicen barbaridades o ciertas películas. Que supuestamente Armagedón es un meteorito que va a venir y que Bruce Willis lo combate, ¿no? Es así, Oscar, ¿no? Así es, sí. Y que nos dicen una sarta de tonterías y que se atreven todavía esos directores a citar el Apocalipsis. Pero eso es pura mercadotecnia, es pura farsa, pura herejía. Armagedón, lo estamos descubriendo hoy, es tu corazón, lo que es históricamente es tu corazón, pero si estás en Cristo, nada tienes que temer. Ya hablaremos un poco más sobre este tema. Hemos terminado, nos quedamos con el maestro Oscar, pero primero vamos a un corte de reflexión y luego volvemos porque tenemos llamadas y regalos y boletos para ustedes. Muchas gracias. Ya volvimos y tenemos muchas llamadas. Nos encanta que nos llamen del extranjero porque saben, hay diferencia de horario, sabemos el esfuerzo que hacen, se desvelan para vernos, nos da mucha alegría. Y luego vemos también en internet de repente que de China, de Vietnam, bueno, qué maravilla, qué maravilla. Creo que queda claro lo que dijo Pepe el día de hoy con respecto al Apocalipsis. No, es que no tengan miedo. Yo sé que lo decimos mucho, pero es que hay mucho miedo. Tenemos que seguirlo diciendo, no tengan miedo. Yo tengo 39 años, llevo como 7 fines del mundo y no se ha acabado. No lo sabe nadie, no lo saben ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. No estén asustados. Me acuerdo que una tía abuela mía decía, dice la Biblia, al 2000 no llegarás, del 2000 no pasarás. No dice en ningún lado, pero bueno, ella decía que decía. Y ella se murió en el 2007, o sea que no. Todo está en manos de Dios, Dios es misericordia. Habrá que ganar esa batalla en el corazón, eso es bien importante. No nos confundamos, no caigamos en burradas, en tonterías, no nos fanaticemos. Ser fanático es casi como ser ateo, es una tontería tanto una cosa como la otra, ¿verdad? Entonces habrá que estar bien en la voluntad de Dios, en la Santa Iglesia Católica. Muy bien, bueno, tenemos llamadas de Guatemala. Gladys de Guatemala dice, da las gracias al profesor Pepe por sus enseñanzas y que Dios lo bendiga. Pepe, que te bendiga Dios, dicen de Guatemala. Francisco Javier López de Quetzaltenango, Guatemala, al profesor Pepe, que Dios lo bendiga por enseñar la palabra de Dios y ora para que Pepe vaya a Guatemala. A ver qué día vas para Guatemala, Pepito, ¿verdad? Que allá vas a ser muy bien recibido, qué bueno. Estuardo Rosales, también de Guatemala. El programa está muy interesante y siempre lo vemos toda nuestra familia aquí en Guatemala. Por favor, lleven mi petición a Tierra Santa. Cuenta con eso. Va a ir tu petición a Tierra Santa. De Panamá, de Chipre, Panamá, al programa. Están muy contentos de estar con el programa. Dice que su fe ha ido creciendo. Es que sí, San Pablo lo dice claramente. A la escucha de la palabra de Dios o a la meditación de la palabra de Dios se acrecienta nuestra fe. Ahí está. ¿Quieres acrecentar tu fe? Que es una virtud teologal, es decir, es un regalo de Dios. Bueno, sumérgete en la palabra de Dios, en la doctrina de la Iglesia Católica. Aprovecha estas gracias del año de la fe para que se fortalezca tu fe. Tenemos llamadas del interior de la República. Voy a decir nada más los lugares por cuestiones de tiempo. Toluca, Estado de México, Querétaro, Tuintla, Estado de México, Atemajac de Brizuela, Celaya. Luego dice mi esposa que cuando hablo de ciudades en el interior de la República nomás hablo de comida. Bueno, pues es que siempre tengo hambre yo. De Durango, de Ciudad del Carmen, Campeche, unas campechanas ahí hablando de comida. San Miguel el Alto, Guanajuato, de Abasolo, Guanajuato, de Aguascalientes. Aguascalientes es hermosísimo, no sé si conozcan, si no, bueno, vayan porque vale la pena. Nogales, Santa Clara, Michoacán,
Yurecuaro, Michoacán, de Puebla a Puebla, que es bellísimo, de Sonora, muchísimas gracias. Muchas llamadas también de la zona conurbada, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Vamos a hacer los regalos. Les recuerdo que el 8 de diciembre los esperamos en el Instituto Bíblico Católico a partir de las 5 de la tarde, porque va a haber una posada maravillosa, de entrada libre. Va a haber antojitos, va a estar Pepe González, creo que va a estar también Lupita Venegas, va a estar un servidor, vamos a estar todos ahí esperándolos con muchísimo gusto. El primer regalo, que es el libro de Introducción a la Biblia, se va para Mario López Sánchez, él es de Guadalajara. Mario, te lo dejamos aquí en Mariavisión, sirve que visitas al Santísimo Sacramento. Hay una capilla aquí hermosísima, tienen al Santísimo, ustedes ya la conocen, tienen también la imagen de la Virgen, de San José, bueno, y muchas reliquias de santos. Vengan, aquí los esperamos, nos da mucho gusto verlos. La cachucha del Instituto Bíblico Católico, que gustó mucho el color el día de hoy, me dijeron varias llamadas, se va a ir, así sin ver nada más, para René Segura de Alcalá, de Zapopan. Bueno, René, pues qué bueno, mira, le tocó un nombre, para que vengas por ella aquí al Instituto Bíblico. Y les recuerdo también de esta conferencia que va a impartir Pepe González. Él me dijo que son 6 pases, pero son pases dobles. Va a ser sobre la Eucaristía, encuentro con la Trinidad. Yo ya he oído este tema, es apasionante, no pueden faltar. Eso va a ser en la Hacienda La Providencia el 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a regalar 6 pases dobles. El primero de ellos va a ser para, pásale Pepe, ¿traes más llamadas? Más llamadas. Bienvenidas, bienvenidas. Muy bien. Va a ser para Marta Martín del Campo de Guadalajara, te lo dejamos aquí en Mariavisión. La otra va a ser para Marta Arriaga, también de Guadalajara, te lo dejamos aquí en Mariavisión. El otro va a ser para, de Guadalajara también, Lupe Calderón. Son pases dobles para que vayan con sus seres queridos, ¿eh? El otro va a ser la Eucaristía. La Eucaristía es el sustento de nuestra fe, hombre. Pues es Jesucristo ahí presente. Si yo te dijera que va a tu casa, que se va a mostrar, qué sé yo, como en la Divina Misericordia, lleno de luz, ¿tú qué harías? Pues ahí está en la Eucaristía, vayan a esta conferencia. Es Lidia Susana Gómez de Zapopan. Y también tenemos de Zapopan Teresa Blanco, para que vayas por favor a la conferencia. Y por último, ella es de Guadalajara, Silvia Olmedo, te las dejamos aquí. Entraron más llamadas, son de Poza Rica Hidalgo, de Guadalajara, están muy contentos, de Zapopan, de Colima, de Villamontaña, esto viene siendo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Otra de San Pedro Garza García, Nuevo León, y de Guadalajara, Pepe Oscar, que les gusta el programa, que Dios los bendiga. Bueno, estamos conociendo mejor, conociendo bien, más bien es la palabra, el libro del Apocalipsis. No hay que ser ignorantes, no hay mejor protestante que católico ignorante. Hay que conocer bien la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad verdadera del Señor. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Nos estamos viendo aquí en el próximo programa, que Dios me los bendiga muchísimo, no tengan miedo, el Señor está cerca.